Hay una frase en el material que tenemos hoy que golpea fuerte, ¿verdad? No se puede ganar sin sacrificio. Es de esas verdades que quizá, bueno, preferiríamos ignorar, pero parece fundamental. Y va a ser un poco el eje de nuestra charla hoy. Totalmente. Es una frase que invita a darle vueltas, sí. Hoy nos vamos a adentrar en lo que podríamos llamar, no sé, la arquitectura de la transformación personal. Vamos a ver, basándonos en las fuentes, claro, cómo el crecimiento muchas veces parece que surge de la dificultad, qué papel juega nuestra visión interna, la imaginación, y sobre todo cómo podríamos aplicar estas ideas, ¿no? Que es lo interesante. Claro. Y para construir esa arquitectura tenemos un montón de apuntes y citas del 18 de septiembre. Es una mezcla curiosa, la verdad. Hay reflexiones filosóficas, pinceladas de Steven Pressfield sobre la lucha del creador, Jane Austen hablando de la preparación, Dalí sobre imitar, luego Tolstoy, los estoicos como Séneca, Marco Aurelio, hablando de nuestro interior, Sadi sobre la paciencia, Maya Angelou sobre cómo hacemos sentir a la gente, Esopo y la imaginación. Y hasta textos del Dhammapada, del Talmud, un proverbio africano. Y una explicación como muy directa de cómo crecemos. Mucha cosa. Sí, sí, una variedad que, bueno, que enriquece mucho la perspectiva, yo creo. El objetivo es intentar, pues, sacar los principios clave que, según todo esto, rigen un cambio personal importante. Queremos entender por qué eso de el camino fácil parece que pocas veces lleva a sentirse pleno, ¿no? Y sacar de todas estas voces algo práctico, una sabiduría que nos ayude a ver mejor nuestro propio potencial. Vale, pues empecemos por ahí, por el principio. Esa idea del sacrificio, o bueno, de la dificultad necesaria. Steven Pressfield lo plantea de una forma casi matemática, es bastante crudo. Dice, sufrimiento lleva perspicacia, y la perspicacia al cambio. Usa la analogía del escritor. Para que el héroe crezca, para que la historia funcione, el escritor tiene que hacerle sufrir. Quiere decir que sin pasar por ese fuego, digamos, no hay transformación de verdad. Ujú. Es provocador, desde luego. Choca mucho con nuestra tendencia natural a buscar lo cómodo, a evitar lo que duele. Pero lo interesante es que varias fuentes, de hecho, apuntan a que justo esa búsqueda de comodidad puede ser una trampa. Te lleva al estancamiento. Hay una frase por ahí en las notas que dice, el camino de menor resistencia nunca lleva a la felicidad. Y si piensas en ejemplos concretos que se mencionan, a ver, el músico que necesita horas y horas de práctica, a veces súper frustrante, para dominar el instrumento. O la persona que monta un negocio y se lleva rechazos y palos antes de que funcione. Incluso, algo más cotidiano, un padre o una madre que sacrifica horas de sueño, tiempo para sí mismo. La dificultad parece casi como un peaje, el precio de entrada, como dicen las notas, para conseguir una vida con más sustancia, ¿no? En la explicación más sencilla, que viene con las notas, lo pone muy fácil de ver, en cosas del día a día. Aprender a montar en bici, o a nadar, o a tocar el piano. Todas son cosas que al principio cuestan, son incómodas, a veces hasta duelen un poco, pero la recompensa, esa satisfacción, llega justo después de superar esa lucha inicial. Me recuerda lo de los videojuegos que comentabas alguna vez. La gracia no está en pasearse por un nivel vacío. La emoción es superar al jefe final, ese desafío. Sin el esfuerzo, la victoria como que sabe a poco. Exacto. Y esa superación no solo te da la habilidad en sí, o sea, saber tocar el piano o nadar, sino que te cambia por dentro, te da confianza, resiliencia. Parece que es en esa fricción, en ese roce, donde se produce el crecimiento de verdad. Es un patrón que se repite. El esfuerzo va antes que la maestría y que la satisfacción que dura. Pero, claro, aquí aparece una tensión, ¿no? Apuntada por Jane Austen. Ella avisa sobre la preparación insensata, esa que puede acabar cargándose la felicidad. Entonces, a ver, si por un lado necesitamos la dificultad, ¿cómo hacemos para no caer en prepararnos demasiado, en esa parálisis por análisis que no nos deja actuar? ¿Dónde está el punto medio? Es una paradoja muy interesante, sí. Y yo creo que la cita de Salvador Dalí da una pista importante. Dice, aquellos que no quieren imitar nada, no producen nada. A veces esa obsesión por ser superoriginal desde el minuto cero, esa preparación insensata de Austen, nos bloquea. Dalí sugiere que empezar, aunque sea copiando un poco, aunque no sea perfecto, es clave para romper esa inercia. La acción, aunque sea una acción imperfecta,
Parece que es el antídoto para esa parálisis del perfeccionismo. Entiendo. O sea, no esperar a tener el plan perfecto, sino empezar a moverse. Y hay un principio de acción muy directo en las notas. Los ojos son más rápidos que los pies. Leer, reconocer, reaccionar. Me gusta cómo lo desglosa en 3 pasos. Primero, leer la situación, entender qué pasa. Segundo, reconocer qué hay que hacer, qué es lo apropiado. Y tercero, reaccionar, o sea, actuar, pero con inteligencia e intensidad. No es actuar a lo loco, es una respuesta rápida, pero pensada. Precisamente. Sugiere que quizá la preparación que más vale no es planificar cada detalle futuro hasta el infinito, sino desarrollar nuestra capacidad de respuesta. Ser ágiles e inteligentes en el momento presente. Ser capaces de leer lo que pasa, reconocer la oportunidad o el problema, y actuar de forma adecuada y con energía. Y esto, claro, no siempre es fácil. Requiere, como dice el poeta persa Sadi, paciencia. Ten paciencia. Todas las cosas son difíciles antes de ser fáciles. Pero ojo, no es una paciencia pasiva de sentarse a esperar. Es una paciencia activa, como una perseverancia, ¿sabes? Mientras estás pasando por esa fase difícil de aprender o del reto. Confiando en que la facilidad llegará, pero con la práctica y el esfuerzo continuo. Me gusta esa diferencia. Paciencia activa frente a esperar sin más. Implica seguir remando, aunque cueste. Vale, y si esta capacidad de respuesta y esta paciencia activa son tan importantes, ¿qué tenemos dentro que nos permite cultivarlas? Esto nos lleva a la estructura interna, a nuestra naturaleza. Tolstoy dice algo bastante radical. La esencia de la vida reside no en tu cuerpo, sino en tu consciencia. Nos presenta esta dualidad. Somos cuerpo, materia, sí, pero también somos algo más. Una consciencia, un espíritu. Y esta idea de una dimensión interna, que va más allá de lo puramente físico, resuena en distintas tradiciones que aparecen en las notas. Séneca, el estoico, habla de una chispa divina. Dice que vive en todos nosotros y se esfuerza perpetuamente hacia su origen. Marco Aurelio, otro estoico, define el espíritu como esa parte nuestra que tiene existencia independiente, la que nos da entendimiento de la vida. Los dos apuntan a una esencia interior, un núcleo que va más allá de la biología, digamos. Es fascinante ver cómo coinciden estas ideas desde sitios distintos. Por ejemplo, el Dhammapada, que es un texto budista clave, enseña que ver lo impermanente revela lo permanente. O sea, al entender que todo lo material cambia y es pasajero, incluido nuestro cuerpo, podemos empezar a conectar con algo más estable, más duradero, dentro de nosotros. Y de forma parecida, el Talmud afirma que solo el alma puede ver verdaderamente la esencia de las cosas. Sugiere que la percepción más profunda, la capacidad de captar el sentido real de las cosas, no viene solo de los sentidos físicos, sino de esta dimensión interior. Llámalo alma, conciencia, espíritu. Y esta visión doble lleva a una jerarquía muy clara que proponen las notas. Deja que tu lado espiritual guíe tu lado material, y no al revés. La mejora de verdad, la transformación profunda y que dura, vendría de cultivar esa parte espiritual o consciente, no solo de centrarnos en estar bien físicamente o tener fuerza. La versión simple lo describe como tener 2 voces dentro, la del cuerpo, que busca comodidad, placer inmediato, y la del corazón y la mente, que busca aprender, crecer, conectar con algo más grande. La clave está en a qué voz le damos el mando, ¿no? Una elección que, según estas fuentes, define de forma fundamental el camino de nuestra vida y nuestro desarrollo. Nos guía la búsqueda de confort material o la aspiración a crecer por dentro. No es que lo material sea malo en sí, sino que la perspectiva es que debería estar al servicio de algo más elevado, no ser el objetivo final. Tiene sentido. Es como decidir quién pilota el avión, ¿no? Vale. Ahora, si tenemos esta chispa divina o este lado espiritual que debe guiar, ¿cómo sabe hacia dónde ir? ¿Qué le da la dirección? Y aquí entra Esopo con una frase que me parece potentísima. El nivel de nuestro éxito está limitado solo por nuestra imaginación. Esto pone a la imaginación no como una simple fantasía de niños, sino como una capacidad humana central para nuestro potencial. Clave. Es una idea radical, sí. La imaginación funcionaría como el puente entre cómo estamos ahora y cualquier estado futuro transformado al que queramos llegar. Sin la capacidad de imaginarnos diferentes, más sabios, más fuertes, más compasivos, capaces de lograr algo nuevo, ¿cómo podríamos siquiera empezar a movernos hacia allí? Nos quedaríamos atascados en lo que ya somos.
Si lo conectamos con lo de Séneca, podríamos decir que esa chispa divina necesita la imaginación para ver su destino, para dibujar el mapa de su viaje hacia su origen. La explicación sencilla que acompaña las notas lo hace muy concreto. Habla del poder de imaginarnos marcando un gol, o construyendo algo, o convirtiéndonos en esa persona que admiramos, un científico, una escritora, alguien que ayuda, o simplemente logrando superar un reto personal. La imaginación es, en este sentido, la que dibuja el mapa de la aventura de nuestra vida. Sin esa capacidad de ver un destino que deseamos, es difícil encontrar la motivación para empezar el viaje, sobre todo si, como veíamos al principio, implica pasar por zonas difíciles. Exactamente. La imaginación nos da el por qué, el hacia dónde. Sin una visión clara de lo que es posible, es muy fácil rendirse ante la dificultad o la pereza. Es el motor que nos empuja a través del esfuerzo necesario. Pero muchas veces subestimamos este poder, ¿verdad? Lo dejamos para el mundo de los sueños, de los niños, en lugar de verlo como una herramienta activa para transformarnos. Cierto. Lo vemos como algo pasivo, no como una fuerza activa. Vale. Hemos hablado de la necesidad de la dificultad, de actuar con equilibrio, de la guía interior y del poder de la imaginación. ¿Y cómo se traduce todo esto en la práctica? ¿Cómo se ve esta transformación en nuestra relación con el mundo, con los demás? Hay un consejo muy directo en las notas. Sé una fuente, no un desagüe. La metáfora es potente. O sea, aportamos energía positiva, ideas, apoyo, o la quitamos, con quejas, negatividad, egocentrismo. ¿Somos de los que añaden agua al río o de los que lo secan? Y esta idea conecta de forma muy bonita con la cita de Maya Angelou, que es, tremendamente profunda. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. El impacto que dejamos, el más duradero, no está tanto en nuestras acciones concretas o palabras exactas, sino en la energía que transmitimos, en el ambiente que creamos. Una persona que está cultivando activamente su interior, que deja que su lado espiritual guíe al material, que usa su imaginación para crecer, tiende a convertirse casi de forma natural en una fuente. Eleva a los demás con su presencia, ¿sabes? Y para que esa fuente no se seque, para que podamos seguir aportando, entra en juego el proverbio africano. El conocimiento es un jardín, si no se cultiva, no se puede cosechar. Esto subraya que el crecimiento personal y la sabiduría no son un sitio al que llegas y ya está. Necesitan un cuidado constante, un compromiso activo y continuo. Hay que seguir aprendiendo, reflexionando, quitando las malas hierbas de los malos hábitos o pensamientos. Es un cultivo constante. Claro, el desarrollo personal no es un evento puntual. Es un proceso continuo, de atención y de esfuerzo. Y me gusta que la versión simple de las notas proponga un desafío muy práctico en esta línea. Intentar conscientemente actuar como una fuente durante un día. Pues eso, sonriendo más, ofreciendo ayuda sin que te la pidan, diciendo algo amable y sincero, y simplemente observar qué efecto tiene, no solo en los demás, sino también en nuestro propio ánimo y percepción. Es una forma tangible de empezar a cultivar ese jardín. Me parece un buen experimento práctico, sí. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, parece que sale una arquitectura de la transformación bastante coherente, ¿no? Según estas fuentes, empezaría con la imaginación, que nos abre a lo posible. Requiere abrazar la dificultad necesaria, verla como un crisol que nos forma. Se impulsa con la acción decidida, superando la parálisis de prepararse demasiado y desarrollando esa capacidad de respuesta. Leer, reconocer, reaccionar. Encuentra su rumbo en nuestra naturaleza interna, dejando que la chispa divina o el lado espiritual, corazón-mente, guíe al material. Se manifiesta hacia afuera en un impacto positivo, queriendo ser una fuente para otros. Y todo esto se mantiene con el cultivo continuo del conocimiento y la sabiduría, como un jardín que necesita cuidado siempre. Es una síntesis excelente, ¿sí?, de los hilos principales. Y si volvemos a esa frase del principio tan potente, no se puede ganar sin sacrificio. Quizá ahora la podemos entender de otra forma, con más matices. Tal vez no se refiera tanto a perder cosas materiales valiosas, sino sacrificar algo más sutil, pero quizá más importante, nuestras ilusiones. La ilusión de que nuestro potencial está limitado por naturaleza. La ilusión de que la comodidad y no esforzarse pueden traer una plenitud real y duradera. La ilusión de que podemos prepararnos sin fin sin actuar nunca. La ilusión de que satisfacer lo material es suficiente para alimentar nuestro espíritu o conciencia.
Son estos sacrificios, dejar ir estas creencias que nos limitan, que nos ponemos nosotros mismos, los que según esta perspectiva nos abren de verdad las puertas a ganar en un sentido más profundo, a una vida más rica en significado y realización. Me gusta esa idea del sacrificio como soltar lastre, deshacerse de ilusiones que nos frenan, y el mensaje central de la versión más sencilla de las notas conecta con esto. Nos recuerda la importancia de, a veces, elegir el camino que parece más difícil porque es el que nos hace estirarnos y crecer. Y nos anima a reconocer y escuchar esa chispa especial que todos tenemos dentro, esa parte de corazón y mente que nos empuja a ser valientes, a ser amables y esforzarnos por conectar con nuestra mejor versión. Principios complejos pero destilados de forma clara y aplicable, yo creo. Invitan a la reflexión personal, desde luego. Exacto. Y para cerrar, como siempre, queremos dejar una pregunta en el aire, una reflexión final basada en estas ideas para que quien nos escuche pueda seguir dándole vueltas. Sí, como sugería Esopo, nuestro potencial está de verdad limitado solo por nuestra imaginación. ¿Qué futuro, que ahora mismo vemos como imposible o muy lejano, podríamos empezar a cultivar hoy mismo en nuestro jardín del conocimiento? Aunque el primer paso, como nos recordaba Dalí, sea simplemente una imitación imperfecta, un pequeño gesto inicial. Ahí lo dejamos.